Estamos de vuelta, queridos amigos, siempre agradeciendo la cortesía de su compañía. Estábamos hablando en el primer segmento de nuestro programa sobre el desmonte de los subsidios a los combustibles, tema que continuaremos ahora con una pregunta que le hacía a Luis. Recordándoles a ustedes que este segmento va por la marca de combustibles Next, te llevamos más lejos. Luis, a ver, te mencionaba, en ese desmonte esa revisión, digamos, de la estructura de costo de los precios de los combustibles, al que ya el presidente Abinader, sobre el que ya el presidente Abinader ha hecho referencia expresa y que ha señalado que es un compromiso y que es un tema que pretende abordar durante toda la agenda política del presente año, se ha vislumbrado la posibilidad de morigerar, de modificar, digamos, de atenuar un poco la carga tributaria que afecta a los impuestos. Y si tú me puedes mencionar de alguna manera en qué consiste sucintamente esa carga tributaria. Sí, bueno, mira, la verdad es que no conocemos si se ha introducido el proyecto de ley anunciado por el presidente en la rendición de cuentas de febrero pasado. Quizás sí, pero no lo conocemos. Incluso si esto ha acontecido, invitamos al Ministerio de Comercio, de Industria, Comercio y MIPYMES o a otra institución del Estado a que pues públicamente nos comente, no solamente a nosotros como programa, sino sobre el documento, cómo lo podemos ver o simplemente cómo se hizo, si se está haciendo, o si no, o si está en preparación, porque también el punto no es hacer algo por hacerlo porque es rápidamente, como se dijo, no, la cosa es hacerlo bien. Y no me queda duda de que esa es una voluntad que hay del Estado. Entonces, simplemente si todavía no está listo y está en fase de preparación, pues adelante. Que bueno, ojalá que eso pueda ser sometido pronto. Y naturalmente, que lo que se someta, porque es un proyecto de ley, lo que se someta al Congreso, tiene que tocar necesariamente los impuestos establecidos, tanto por la ley de hidrocarburos como la ley de ad valorem. Principalmente por la ley de hidrocarburos, por la ley 112-00, que establece una carga impositiva bastante grande. E incluso el mismo ad valorem, que en un momento estuvimos comentando, es algo que ya ha debido ir bajando ese monto. ¿Nos puedes recordar tú qué consiste el tema del ad ¿Cómo valorem? no? El ad valorem en los combustibles, pues es un impuesto que está establecido, que lo pagamos nosotros, pues desde el año 2006, me parece, que sirve de contrapeso por las pérdidas económicas que vamos a tener como país por no percibir tantos aranceles producto de la entrada del DERECAFTA, del Tratado de Libre Comercio. Como ya la balanza comercial de importación-exportación con los Estados Unidos iba a ser muy desventajosa para nosotros, que íbamos a dejar escalonadamente de cobrar aranceles por muchos productos y íbamos a tener una pérdida económica. Entonces ahí, muy bien, una muy buena jugada, pues se establece, ¿no? Vamos a crear un impuesto a los combustibles para ver cómo paleamos esto. Ya que es tan seguro el tema de los combustibles, que genera dinero para un país, no solamente para nosotros, sino para todas las economías, bueno, pues entonces ahí se impuso pues este impuesto ad valorem. Ya ha pasado bastante tiempo desde la entrada en vigencia del DERECAFTA, por lo cual comento que puede verse un desmonte. ¿Por qué? Porque la idea de un tratado internacional comercial, el DERECAFTA, o cualquier otro, es que poco a poco la producción nacional se eficientice, sí, claro, y ese desfase de importación-exportación vaya cada vez a menos, porque nuestra producción mejore. Estamos en condiciones de competir. Y perdamos menos dinero o podamos competir Sí. naturalmente. Entonces, esto es algo que ha debido suceder en algunos rubros. Probablemente hemos aumentado. Entonces hay que revisar esta parte para ver qué se puede desmontar del ad valorem, aunque no es la carga más fuerte. La carga más fuerte es la de la ley 112-00, que igualmente hay que revisar. ¿Qué pasa? Acabamos de salir estamos en una crisis humanitaria y económica, que es la crisis del COVID y todas sus variantes, y el mundo ha perdido mucho dinero, ha dejado de producir mucho dinero, y la República Dominicana no escapa de ello. Aunque vamos recuperándonos muy bien, estamos recuperándonos poco a poco, y es muy difícil la situación económica mundial y la nuestra. Realmente, este momento es muy difícil para hablar de la eliminación de un impuesto a los combustibles. No, y cada día vemos, Luis, el crecimiento, digamos que del déficit presupuestario, que es
palpable en la cantidad de financiamientos a lo que el gobierno se ve compelido a acudir para poder hacerle frente a todos los compromisos que se derivan, digamos que, de los servicios que tiene que prestar, sumándole a ello hoy en día la carga del sistema de salud, producto de estas nuevas necesidades que se han derivado de la pandemia, como por ejemplo el tema de la vacunación, en el cual, bueno, pues evidentemente nosotros hemos tenido un desempeño sumamente eficiente en comparación con otros países, pues accedimos primero que muchos de ellos a la vacuna como tal, pero eso ha tenido un costo muy, muy elevado. Y si notamos que dentro de la agenda de discusión que ha tenido el gobierno en los últimos meses se encuentra precisamente el tema del pacto fiscal, del cual el famoso pacto fiscal, que era uno de los 3 pactos que estaban establecidos en la Ley de Estrategia Nacional de Desarrollo 2012-2030, pues es el único que no ha sido ni siquiera abordado. El pacto educativo se firmó en el 2013, el pacto eléctrico se firmó precisamente en el año pasado, va a ser un año ya, en el febrero del 2021, pero el pacto fiscal que digamos que cierra la conformación de esa iniciativa de organización para poder relanzar la Estrategia Nacional de Desarrollo conforme la Ley 1-12, pues el pacto fiscal del cual evidentemente el manejo tributario de los combustibles como fuente de recaudación, pues debe de ser una pata, digamos que esencial. Claro, excelente, lo has dicho, Ignacio. Si no se ha podido iniciar con los temas del pacto fiscal, porque no es el momento, aunque sí era, digamos, el compromiso, ¿cómo vamos ahora? Si no hicimos esto, se necesitaba, el pacto fiscal se ha necesitado realmente, aunque ninguno lo queremos. ¿Cómo vamos a hablar ahora de la eliminación de los impuestos a los combustibles? O sea, es muy difícil realmente. Ahora, sí como hubo un compromiso de parte del Ejecutivo de someter este proyecto, aunque sea a futuro, sí creo que sería importante traer el tema, ponerlo en la palestra, ponerlo en agenda a futuro, porque sí esto tiene que suceder. Y bueno, ahí el presidente acaba de ratificar de que es insostenible el tema del subsidio de los combustibles. Entonces, bueno, vamos a comenzar a ver cómo vamos a revisar esta estructura de costos. Es lo que comento. Bueno, sobre este tema de los subsidios, tenemos 3 economistas que citó el periódico Listín Diario que han hecho ciertas acotaciones. Estos economistas son Fabricio Gómez Mazara, Ciriaco Cruz y Luis Manuel Piantini. Estos economistas entienden que el precio de los derivados del petróleo va a continuar en alza. Mala noticia, ¿no? Sí, mala noticia. Y bueno, más inflación y más deuda del gobierno con los importadores de combustibles ante una muy probable volatilidad de los precios de los combustibles. Y voy a explicar por qué, una de las principales causas. Ojo, hay muchas causas por las cuales los combustibles pueden mantenerse al alza, pero ahora mismo hay una latente que está muy caliente, por lo cual se vislumbra que sí van a seguir al alza, por lo menos por el próximo trimestre. Bueno, en ese sentido, Fabricio Gómez Mazara, para Ciriaco, el alza del precio es la peor noticia para la República Dominicana, empezando este año. Manifiesta que este componente externo aumentaría la inflación doméstica, a menos que el gobierno, a través del Ministerio de Industria y Comercio y MIPYMES, decida subsidiar el precio de los combustibles o continuar subsidiándolo. Dice, esta medida debiera ser tomada de forma transitoria hasta que termine el invierno en el hemisferio norte. Esto lo dice Gómez Mazara. ¿Por qué? Porque en el invierno suele subir también. Entonces, el economista adujo que el Banco Central decidió enfrentar la inflación mediante el aumento de la tasa de la política monetaria, es decir, la tasa de interés, y ya lo hemos visto, subieron los intereses, y eso afectará las decisiones de consumo y de inversión doméstica, es decir, del usuario común y de los hogares. A mayor tasa de interés, es esperable que se reduzca el consumo y la inversión por debajo de los niveles del 2021. Entonces, tenemos esto por un lado, que esto es muy probable que pase. Entonces, ¿qué dice Fabricio Gómez Mazara? Dice, bueno, ante esta realidad del Banco Central, lo que decimos es, vamos a seguir subsidiando transitoriamente para ayudar a moderar los efectos de la inflación doméstica producto de la subida de la tasa de interés.
Entonces, eso es una opinión de Fabricio Gómez Mazara. En cuanto Piantini sugiere no agotar los recursos. Dice, estos comienzan... Ahora mismo estamos siendo influenciados por muchas situaciones geopolíticas que voy a explicar más adelante. Entonces, recomienda no agotar los recursos externos y fiscales, subsidiando de manera general, sin imponer ciertas restricciones en uso que afecten el volumen comercializado. Es decir, recomienda que sí, se siga subsidiando, pero con restricciones al uso, no a todo. Es la opinión de Piantini, ¿verdad? Ahora bien, la opinión de Siriaco, del economista Siriaco, dice, ve probable que el barril del petróleo llegue a los $80, bueno, que suba a los $80. Dice, bueno, seguirán los precios del petróleo al alza debido a las condiciones que registran los mercados internacionales y a que la producción del barril no ha llegado a 30 millones de barriles por día, que era la producción promedio el año pasado. Ahora mismo vamos por 28 millones de barriles diarios promedio. Entonces, esto afecta bastante. El economista Siriaco sostuvo que este año el mercado del petróleo inició con ciertas tensiones, como la crisis que se puede generar entre Rusia, Estados Unidos y Ucrania, por lo que este trimestre habrá precios más altos y que el gobierno deberá, para no transferirlo, debería seguir asumiendo deudas con los importadores. Sobre esta crisis entre Rusia, Estados Unidos y Ucrania, les quiero comentar después de la pausa, porque es muy importante, por muchos factores. Esta crisis puede derivar en un conflicto bélico muy complicado que puede llegar a América y inmediatamente va a llegar al precio de los combustibles. Después de la pausa vamos a hablar un poquito sobre esta crisis. Energía